Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y TV Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales. Esta ocasión vamos a tener un tema muy importante, que es la violencia familiar, hablando sobre todo del delito de violencia familiar, la tipificación penal que tenemos en nuestro estado y que desafortunadamente seguimos viendo a través de los periódicos en la vida diaria de nuestra sociedad, y es importante conocerla para poder evitarla. Algo que no se conoce es imposible evitarlo, y para ello hemos invitado a nuestros panelistas del día de hoy, a quienes agradezco mucho que estén con nosotros, y los voy a presentar de derecha a izquierda, muchas gracias, licenciado Luis Andrés Moya González, juez primero penal del Primer Distrito Judicial en Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. También nos acompaña la licenciada María Angélica Morales Dávila, quien es coordinadora operativa de Copavide, que es atención a víctimas de delito en el Centro de Justicia, Centro de Justicia Familiar, aquí también en Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, licenciada. Y nos acompaña el licenciado Julio César Martínez Garza, quien es presidente del Colegio de Abogados del Noreste. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Mauro. La verdad es que ese tema, como ya lo comenté, es un tema importante, socialmente hablando, es un tema elemental para todos aquellos que queremos transmitir la cultura de la legalidad y cumplir las reglas. Yo creo que si no la cumplimos dentro de la familia, ¿dónde vamos a cumplir? Y lo primero sería ver qué es la violencia familiar. ¿Cómo entiende la ley penal la violencia familiar? ¿Cuál es el delito? Licenciado Moya, ¿nos puede decir cuál es el delito de violencia familiar? Claro que sí, licenciado. El artículo 287 bis del Código Penal del Estado tipifica el delito de violencia familiar. Los elementos de este delito o la descripción típica se hace consistir en que la actualiza todo aquel cónyuge, concubinario, pariente consanguíneo en línea recta, ascendente, descendiente, sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, y adoptante de adoptado, que mediante una acción o una omisión grave y reiterada provoque en algún miembro de su familia una alteración física, un daño físico o psicológico, viva o no viva en el mismo domicilio. Esa es la descripción básica de lo que es el delito de violencia familiar. Para poder desmenuzar un poquito este delito que vemos que tiene muchos elementos dentro de su descripción, pero tenemos que ver la cuestión del parentesco dentro de estas personas que ejercen. Dice que en línea ascendente y descendente sin limitación de grado, es decir, abuelos, bisabuelos, y hijos, nietos y demás. Ahí cualquiera que se cometa una acción o una omisión reiterada y grave puede cometer el delito de violencia familiar. Así es, licenciado. En cuanto a esa forma de parentesco, ascendente o descendiente, no hay limitantes de grado. Puede ser de abuelo a nieto o de nieto a abuelo, a bisabuelo, pasando por los padres. En cualquier grado puede actualizarse la figura delictiva. ¿Y de que línea colateral hasta cuarto grado, de quién estaríamos hablando en ese caso? Bueno, las líneas colaterales ya son las líneas que se establecen cuando se trata de hermanos o hasta primos, porque estamos hablando de un cuarto grado de parentesco. Hasta primos. Y habla también de afinidad, es decir, también los esposos de los primos, Así es. de los esposos de los hermanos y demás. Así Eso también entra en esa situación. Y también algo muy interesante que dice es que vivan o no vivan en el mismo domicilio. Esto es importante porque aun y cuando no vivan con nosotros y si cometen esas acciones pueden tipificarse este delito. Así es. Aquí lo que trasciende para esta figura delictiva básica es el parentesco y la causación del daño en sí por acción o por omisión grave reiterada. Muy bien. Licenciado, ¿cuál sería aquí lo que busca la ley prevenir con esa tipificación? Bueno, Mauro, es un tema de amplio debate, cuál es el bien jurídico protegido en tratándose del delito de violencia familiar. Algunos teóricos han referido que es la familia como ente abstracto
otros han referido que es el diario convivir de los integrantes de la familia, otros tanto refieren que es el honor, que es la honra, que es el estado de seguridad que debe de imperar en la familia. Realmente en el caso concreto de Nuevo León, el delito de violencia familiar, que existen dos lineamientos, uno que ya certeramente lo refirió el señor juez, que es el delito de violencia familiar genérico, viva o no viva aquel familiar con aquel a quien le causó un daño, pero no debemos olvidar que también existe el delito de violencia familiar específico, que se da en aquellos casos en donde ya no cohabiten en el mismo domicilio y que también incluso se hace extensivo a los adoptantes o adoptados. En el caso concreto de Nuevo León, el bien jurídico protegido de este delito es la familia, ¿sí? En sí. El problema que se presenta ahora es, ¿y qué debemos entender por familia? Claro. Esa es una problemática que aquellos que deambulamos, como dice el maestro Marco Antonio Leija, por el derecho penal, nos hemos cuestionado en todas aquellas figuras delictivas que contempla nuestro Código Penal y que en el caso específico de la violencia familiar pues tendríamos que acudir al Código Civil para tratar de escudriñar qué debemos entender por familia y encontramos la sorpresa que no lo viene tipificando tampoco. Entonces sí nos genera ahí una situación de una enorme subjetividad para el aplicador de la norma, que es el juez, el llegar a determinar, bueno, si el bien jurídico protegido es la familia, ¿qué entendemos precisamente por familia? Cuando la legislación, ni la especial que es la civil, ni la penal que es la que prevé el Código específico, nos lo señala qué es lo que debemos de entender por ella. Y más aún cuando la familia es un concepto que se viene moviendo, que se viene evolucionando. Tenemos familias nucleares, que es lo que llamamos de padre, madre e hijos, y otras familias que pues, los padres viven separados, que están viviendo con otras personas y demás. La familia va evolucionando y en este caso también la materia penal tiene que adecuarse en estas circunstancias, ¿no? Incluso viene una situación que se va a presentar, por ejemplo, en aquellos estados donde ya han regulado los contratos de convivencias de personas del mismo género, hombre, hombre, mujer, mujer, ¿se entenderá como familia? ¿No se entenderá como familia? No desconocemos que hay grupos defensores de los derechos de este tipo de personas muy respetables que quieren equiparar precisamente ese contrato como un vínculo matrimonial y que incluso están discutiendo la situación de si pueden o no adoptar. Habrá una familia y es atendiendo a lo que tú refieres. El concepto de familia es evolucionante, va cambiando conforme a la época, conforme al tiempo, y evidentemente el derecho penal no se puede quedar estático. Muy bien, antes de pasar a la cuestión del Centro de Justicia Familiar, que yo creo que es una emanación de este interés del gobierno del Estado, de la sociedad misma por atender esta problemática tan compleja, me gustaría un poquito nada más abordar el punto de la tipificación penal en el sentido de decir que son acciones u omisiones reiteradas. ¿Qué entendemos por omisiones reiteradas? Porque acciones sabemos que son pues, cualquier acto de violencia positivo, ¿no? O sea, es decir, la manifestación que se da en la cuestión de la violencia física o moral. Pero las omisiones reiteradas, ¿qué por hacer? Sí, bueno, es sabido que los delitos pueden cometerse por acción o por omisión. Se trata de un delito que se comete por omisión cuando alguien tiene un deber jurídico de realizar una actividad e intencionalmente no la realiza, causando con ello un daño o una alteración, ya sea física o emocional o psicológica, a aquella persona a quien tenía la obligación de otorgar esa atención, esa actividad. Entonces, aquí en la descripción típica se habla de una omisión grave reiterada para referirse a aquellas personas que tienen obligación de dar una atención adecuada a aquellas personas que dependen de esa atención, como son, por ejemplo, pues los niños pequeños, los bebés, los niños de escasa edad o los adultos mayores que requieren atenciones pues especiales y si no se recibe adecuadamente esa atención, puede incurrirse en ese delito. Ese es algún ejemplo de la comisión por omisión de esta figura delictiva. Reiterado, decir que sea constante de tal manera que Así es, tiene que ser constante, porque si es un hecho aislado, pues lo más probable es que no cause el efecto dañino del que se trata de evitar por esta figura delictiva. Muy bien. Pues ahorita ya al punto de dentro de justicia familiar, sabemos que es un componente de una estructura de varios componentes para precisamente atender estos casos. ¿Cómo es este Centro de Justicia Familiar? Bueno, el Centro de Justicia Familiar del Gobierno del Estado de Nuevo León
atiende a aquellas personas que han sido víctimas de cualquier tipo de delito, por ejemplo, este tipo de delito de violencia familiar. Estamos conformados, hay personas de diversas instituciones, porque a las víctimas en su primer contacto con la justicia debemos de brindarle todo lo que necesita, atención jurídica, atención médica, ver dónde van a estar los menores que acompañan a los adultos cuando están recibiendo los servicios, atención de protección. Hay muchas víctimas de violencia familiar que salen de su domicilio porque peligra su integridad física, porque están a punto de matarlas y salen sin nada y tienen que buscar un lugar, un espacio seguro para protegerse. Las instituciones que trabajan en conjunto en el Centro de Justicia Familiar son la Procuraduría del Estado, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la PGR como un integrante, como un participante federal. También está con nosotros lo que es la Secretaría de Seguridad Pública para proteger a las víctimas cuando están recibiendo todos los servicios de atención, y es muy importante también la participación de la Secretaría de Desarrollo Social para ver a aquellas víctimas que, además de estar en esa vulnerabilidad de haber sido una víctima de delito, también viven otras situaciones como estar en un polígono de pobreza, que puedan accesar a esos programas que tiene la Secretaría de Desarrollo Social. En sí, esos son los participantes internos de lo que es nuestro centro. Hay ciertos paradigmas, hay ciertos prejuicios respecto a la violencia familiar, en el sentido de que se da solamente en un extracto bajo de la social. ¿Eso es así? No, nada más cerrado. La violencia familiar no ve ni el nivel socioeconómico, ni el nivel cultural, ni si eres adulto, ni si eres un niño. La violencia familiar ataca a todo tipo de personas, siendo más vulnerables, conforme a las estadísticas, lo que son las mujeres, las niñas y los niños, y también los adultos mayores. Muy bien, bueno, vamos a hacer nuestro primer corte aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que tenemos un correo electrónico para que nos envíe comentarios y sugerencias de los temas que quiere que veamos aquí en este programa, y este es dialogosjudiciales@pjnl.gov.mx. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de violencia familiar, el delito de violencia familiar. Es un tema muy interesante, muy importante, y estábamos ahorita entre cortes hablando precisamente de cuándo surge esta tipificación penal, y el licenciado Julio César nos estaba mencionando precisamente que por ahí del 2000 más o menos se da esta inclusión de este delito en el código, pero ya existían algunas referencias, ¿no? Así es, Mauro. Bueno, ya a nivel local, a partir del 2000, años más, años menos, es cuando se incorpora como tipo descriptivo de conducta criminal en nuestro Código Penal, mas sin embargo no debemos de olvidar que ya en otras entidades de la República ya lo tenían contemplado, tal vez no con el nombre de violencia familiar, pero sí de violencia de género, o violencia contra las mujeres, o violencia contra los hijos, ¿sí? E incluso desde la segunda mitad del siglo XX, a nivel mundial ya estaba contemplado este tipo de figura delictiva, precisamente surgida en el núcleo familiar. Sí, pero a mí me queda un poquito de extrañeza que un delito tan importante, porque obviamente es una violencia, yo no sé si llamarla especializada, pero sí una protección necesaria dentro de la familia, que se dé precisamente hasta el año 2000, hasta el siglo XXI. Esto como que refleja alguna tardanza en nuestra, vamos a decir, apreciación de un problema tan evidente como era este, ¿no? Bueno, Mauro, tocas un punto muy neurálgico, que yo tengo un criterio muy personalizado sobre este tipo de delitos, ¿sí? No debemos de olvidar que el Código Penal tiene una columna vertebral de delitos
que protegen o pretenden proteger bienes jurídicos especializados, la vida, la libertad sexual, la libertad de expresión, etcétera. Si bien es cierto, ya existía el delito de homicidio y el delito de lesiones, y estas se agravaban cuando eran cometidos por un familiar, nosotros nos preguntamos qué necesidad había de incluir el delito de violencia familiar como delito autónomo. Algunos hemos considerado que es inconstitucional este delito por reclasificar las conductas delictivas y violentar el artículo 23 constitucional en ese sentido. Yo creo que no es que no se tuviera contemplado, sí existía un tipo básico, homicidio, lesiones, violación, abandono de familia, que también existía en aquella cuando no se daban las pensiones alimenticias, etcétera. Mas, sin embargo, ahora, gracias a presiones de grupos feministas o de grupos de género, es en donde se logra sacar avante precisamente la inclusión en el Código Penal de esta figura delictiva como autónoma. ¿Por qué referimos que es una reclasificación delictiva? Ya certeramente lo refirió el señor juez. Porque para la configuración del delito de violencia familiar requieres dos elementos: que haya una lesión física o que haya una lesión psíquica, ¿sí? Y evidentemente esas dos cuestiones, lesiones físicas o psíquicas, ya están contempladas en el Código como lesiones. E incluso están calificadas si es cometida por un familiar. Y llegamos a absurdos en la práctica de que vemos a personas sujetas al delito de violencia familiar y que adicionalmente además les incluyen las lesiones, las consecuencias de las lesiones y la calificativa por el ascendiente. Y hay sentencias condenatorias en ese sentido. Sí, aquí este es un tema muy interesante porque, como usted lo comenta ahí, es un tema neurálgico, y pero venimos también, como usted lo comenta, y lo comentamos ahorita en el entrecorte, de que viene como una consecuencia de esta manifestación del género, cuando es decir, cuando se viene o se considera que la violencia contra las mujeres es un carácter de violencia especial, y esto se da en tratados internacionales también. Así es, hay tratados internacionales como es la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, y lo que es también la Convención Belém do Pará, que es una convención interamericana para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. De estos tratados, de estos instrumentos internacionales, eso no se define lo que es violencia contra las mujeres, y en muchos casos el delito de violencia familiar va dirigido hacia estas mujeres como un acto abusivo de poder que va tendiente a dominar, a someter o agredir de manera física, psicológica, sexual, económica y patrimonial a las mujeres mediante un acto o una omisión. Bueno, eso también trae para el juez una obligación de poder entender la intención del legislador en este tipo de delitos, y de también buscar las situaciones especiales que juzgar cuando se le presenta este tipo de casos, ¿no? Así es, licenciado. Retomando la idea del licenciado en cuanto a que puede parecer inconstitucional por reclasificación de una conducta el delito de violencia familiar. Respecto, nosotros como jueces estatales nos preocupamos por determinar si la conducta del individuo actualiza todos y cada uno de los elementos típicos de la descripción contenida en el Código Penal del Estado. Si es así, se impone la sanción. Si queda acreditado esa conducta, se impone la sanción que corresponda conforme a la ley. Sí hay una disposición en el Código Penal que sí parece que reclasifica en cuanto a que es agravante porque se comete un delito de lesiones, por ejemplo, en contra de alguno de los parientes que ya están señalados en el artículo 287, es agravante. Por lo general, en la consignación el Ministerio Público la incluye, pero nosotros la eliminamos para evitar ese tipo de reclasificaciones. Además, el artículo 287 bis, en su descripción, establece que la sanción que corresponda al delito que ahí se está señalando es independiente de las sanciones que correspondan a los demás delitos que complementan la actividad delictiva. Es decir, se aplica una regla del concurso que corresponda. Por ese lado, nosotros como jueces pues, no tenemos ningún problema en dictar sentencias de condena si queda acreditada una actividad
delictiva y buscan de alguna manera que no se hagan este tipo de dobles condenas, por llamar una forma en este sentido. Así es, busca uno la forma de establecer conforme a los lineamientos que marca el Código Penal del Estado. Y si bien puede parecer certera la opinión del licenciado, pues nosotros no nos preocupamos tanto por eso, porque tenemos nosotros nuestra legislación y la aplicamos tal cual es. Sí, buscando siempre pues que sea una forma justa y determinada al caso concreto. Pero vamos, yo considero aquí también que hay una cierta, una intencionalidad muy obvia del legislador en tratar de evitar estas conductas hacia el interior de la familia, que tal vez en su momento los delitos generales, en este caso los de lesiones con estos agravantes, no estaban cumpliendo con esa función. ¿Eso es así? Pues la intención del legislador, vamos, bueno, más que ahí sí yo te tendría que decir, no sé cuál sería la intención realmente de cuál legislador. Lo que sí se plasma en la exposición de motivos, que se elabora de manera colegiada por el Poder Legislativo, es que la tendencia de este tipo de delitos, en donde, como certeramente lo refiere la abogada, la mayor incidencia se hace a las mujeres o los niños, va encaminado a proteger a la familia como núcleo esencial per se, sí, y para el Estado. Mas, sin embargo, la circunstancia no desconocida de que se dé hacia el interior de la familia este tipo de conductas, desde mi muy personal punto de vista, de nuevo, implica no necesariamente la inclusión en el derecho penal de conductas que tal vez otras ramas o disciplinas del derecho no resuelven. Por ahí, por ejemplo, aunque no es tema, pero sí viene al caso mencionarlo, se está en la actualidad hablando de incluir en nuestro Código Penal el delito de feminicidio. Aquellas conductas en donde se priva de la vida a una mujer, volvemos a una cuestión de género, pues ya está contemplado por un delito general que es el homicidio. Vamos a llegar el día de mañana al ridículo de hacer el homicidio de aquella persona que mate a un hombre, al niñicidio, o al robo que le cometen al de Sabritas, al de una tienda comercial, como figuras específicas autónomas. Yo creo que hay una columna vertebral muy bien definida en el derecho penal, sí, que cada vez se ha ido distorsionando más en aras de querer abarcar especificidades de conductas muy concretas. No olvidemos, el delito de homicidio, de igual manera, el genérico, el señor juez no me va a dejar mentir, trae la calificativa si es cometida por un ascendiente o un descendiente. Y luego viene la labor, la complejidad que tiene el juez. Bueno, ¿le aplico el delito general de homicidio con la calificativa o le aplico el delito específico de parricidio o infanticidio, que trae una conducta más elevada? Pues es lo mismo. El Código Penal ya prevé una conducta concreta con su calificativa, con su pena. ¿Qué necesidad hay de estar incluyendo cada vez conductas diversificadas de una misma situación que ya está prevista en el Código? ¿Qué hemos visto? Que el Código Penal cada vez está engordando más, cada vez está haciendo más grande, se vienen incluyendo más delitos, algunos ya que han dejado de tener aplicación y que incluso en algunas figuras básicas se incluyen figuras específicas en aras tal vez de acallar o de dar gusto a ciertos sectores de género o de grupos específicos. Lo que pasa es que en este caso en concreto de la violencia familiar, lo que pasó en la legislación del Estado es seguir una tendencia de décadas atrás que nacen inclusive de los tratados internacionales que comentaba aquí la licenciada, y que luego empezaron las legislaciones en México a establecer condiciones más bien encaminadas hacia una atención desde el ámbito administrativo de la problemática de la violencia familiar. Después, ya con el paso de los años, tengo entendido que en el Distrito Federal fue en el primer lugar donde se tipificó como delito la violencia familiar por allá, por el 98, y aquí en Nuevo León fue en el 2000, cuando ya siguiendo con toda esa tendencia de la protección al bienestar de la familia y al sano desarrollo de los integrantes de la familia, también se incluye dentro del catálogo de delitos dentro del Código Penal del Estado. Es cierto lo que señala el licenciado de que a veces se engrosa demasiado el Código Penal.
con hipótesis delictivas que pueden ya considerarse previstas en otros artículos del mismo código, pero pues la legislación es cambiante, es un reflejo social, ¿no? Exactamente, se va actualizando de acuerdo a las necesidades sociales y eso probablemente sí genera problemáticas, sobre todo para la aplicación de la impartición de la justicia. Bueno, vamos a hacer un corte porque aquí en Diálogos Judiciales, tema muy interesante de violencia familiar. Le recordamos también que tenemos, ya estamos en las redes sociales, en Facebook tenemos el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en Twitter síguenos a través del usuario @Poder Judicial NL, ahí puede encontrar información de nosotros, noticias, puede interactuar, hacernos preguntas sobre cualquier tema que le interese y nosotros con mucho gusto le contestaremos a la brevedad. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de violencia familiar, es decir, el delito de violencia familiar, porque el Código Civil también habla de violencia familiar para describirlo. Y el delito, ¿cuál es la penalidad? Después vamos a hablar sobre eso a las personas que lo cometen. Y a lo mejor unos ejemplos de cómo se puede dar esta figura delictiva. Sin embargo, ya vimos que la legislación reacciona a ciertas tendencias, pueden ser teóricas o también sociales, y bueno, realmente eso es la ley, es un reflejo de lo que queremos ser como sociedad, lo que queremos evitar, lo que queremos proponer para mejorarnos. Y realmente una de esas propuestas se ha dado también en el ámbito administrativo con el Centro de Justicia Familiar, donde se reúnen, como ya lo vimos, varias instituciones para proteger a las personas que son víctimas de esas conductas nocivas. Yo me gustaría ver nomás un pequeño recorrido de cómo se da cuando por ejemplo, una ama de casa es victimizada y llega al centro, ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Cuál es el proceso que se le da a esta persona? Claro, es muy importante mencionar que la atención que se le brinda a las víctimas de violencia familiar en el Centro de Justicia Familiar es gratuita y es confidencial. Cuando una persona acude al Centro de Justicia Familiar, donde, como ya explicamos, intervienen diferentes dependencias del gobierno y se le brinda una atención interdisciplinaria, llega y la primera persona que atiende a la víctima es una trabajadora o un trabajador social, quien en muchas ocasiones las víctimas acuden con nosotros y no se reconocen víctimas. ¿Por qué? Porque han vivido tanto tiempo en un círculo de violencia que admiten este tipo de conductas como naturales. Acuden con nosotros y nos dicen, pues me amenazó con un cuchillo, pero no me hizo nada. Pues te amenazó, eso puede causarte un daño psicológico. Entonces, son atendidas en primera instancia por una trabajadora o trabajador social que ve la problemática en general, quien es el primer contacto con la víctima, que va a buscar qué institución o a qué institución le va a pedir la intervención en primer lugar. Si se trata de un niño, va a pedir la intervención del DIF, que hace un momento no mencioné, que también ahí está con nosotros para ver todo lo que se refiere a menores que están en riesgo o que ya fueron maltratados, o va a pedir la intervención del Instituto Estatal de las Mujeres, que hace rato también olvidé mencionar, que se encarga mucho de velar porque se apliquen los principios de equidad y de no discriminación. Y una vez que ha visto la problemática en general, que es una víctima de violencia familiar, la siguiente intervención es que la víctima va a pasar a un módulo confidencial donde van a ser los especialistas los que estén acudiendo a ese módulo, no la víctima quien se esté trasladando por las diferentes oficinas, sino que va a acudir a ese módulo la psicóloga o el psicólogo, a quien la víctima le va a contar ya el hecho de violencia familiar, si un día antes llegó su pareja y la golpeó, si iba caminando por la calle y fue víctima de una agresión sexual, le va a contar a la psicóloga o al psicólogo
esta narración de hechos que es dolorosa, que muchas veces la víctima cuando vuelve a contar estos hechos revive el miedo que sintió, la angustia, llora, se intranquiliza. La psicóloga está para eso, para tratar de contener esa crisis y para trabajar con ella en una atención terapéutica. Debemos de recordar que constitucionalmente las víctimas tienen derecho a recibir asesoría jurídica, a coadyuvar con el Ministerio Público, pero también a recibir atención médica y psicológica de urgencia cuando cuando se ha cometido un delito. Entonces, con esa víctima, además de esa primera intervención, va a haber ya una posterior atención psicológica, una atención terapéutica para sobrellevar este hecho, para recuperar su estabilidad emocional. Y algo que también no he mencionado y es muy importante, es que todos los datos que la víctima proporciona a los especialistas son acumulativos. No les vuelves a preguntar a las víctimas según va pasando. Después de esta intervención de la psicóloga o el psicólogo, acude la abogada o el abogado, que ya tiene estos datos que han recabado en un sistema electrónico, que ya no va a revictimizar preguntando otra vez y que se va a encargar de explicarle a la víctima sus derechos de una manera muy clara y muy precisa. No puedes llegar con la víctima con términos jurídicos como los elementos del tipo penal que aquí hemos hablado, o la trascendencia jurídica, o el término de una consignación, o por qué está detenido en flagrancia, sino se los tienes que explicarle por qué el Ministerio Público, en caso de que ya haya denunciado, la envió con unos peritos para unos dictámenes, o explicarle, si no ha denunciado, que tiene derecho a denunciar y que la vamos a acompañar durante todo ese proceso. Inclusive en ese módulo de atención donde está la víctima, si no ha denunciado, es el Ministerio Público que está en esas mismas instalaciones el que va a acudir a ese cubículo, a ese módulo, a levantar su denuncia. Además de que pasa por una atención médica que brinda la doctora que está de la Secretaría de Salud. Y mientras la víctima está recibiendo todos estos servicios especializados, sus hijos se encuentran en un área lúdica donde hay maestras especializadas para darle la atención, y que los niños y las niñas no estén escuchando otra vez la narración. Una vez una persona me dijo, no importa que aquí se quede mi hija, ella ha escuchado y ha sido testigo. Sí, lo entendemos, y va a recibir su tratamiento psicológico para sobrellevar, para, como dije, recuperar su estabilidad emocional, pero no más, o sea, no debe de escuchar esta narración otra vez más. Esos son algunos de los pasos que lleva la víctima. En las mismas instalaciones del Centro de Justicia Familiar hay 6 agencias de justicia familiar, y 3 de ellas conocen del delito de violencia familiar. Y bueno, eso es una atención de primera vez, el primer contacto de la víctima con el Centro de Justicia Familiar. Ya acudirá nuevamente para continuar con la asesoría jurídica, con la integración de la averiguación previa. Pero ya nada más a los puntos que... Ya nada más a sus citas subsecuentes en el área de psicología. Pero en un principio, cuando llega la víctima por primera vez, todos los especialistas en conjunto, en un trabajo interdisciplinario e interinstitucional de cualquier institución, intervenimos para darle la atención integral a las víctimas. Este servicio tan completo que nos acaba de mencionar nos lleva a la reflexión de que dentro de la cuestión de la violencia familiar, si bien hay una polémica en el sentido de si es necesario o no esta tipificación, vemos que muchas de las veces se queda en el núcleo familiar estas conductas de violencia, y es un caso ya extremo cuando llegan hacia el Ministerio Público, cuando llegan hacia el juez, y cuando llegan hacia el juez ya una persona, desafortunadamente nos ha tocado ver en los últimos tiempos, hace recientemente un caso de un hombre que mató a su esposa y hirió a sus hijos a machetazos y demás. La cuestión aquí es que cuando llegan con el juez ya es cuando ese círculo de violencia llegó a un punto muy crítico y el juez lo recibe como un hecho, vamos a decirlo, de lesiones. Pero atrás viene una gran gama de hechos que pudieron haberse interrumpido o que pudieron haberse visualizado socialmente de otra manera. ¿Esto el juez lo valora también para determinar, por ejemplo, la condena o para valorar la peligrosidad del sujeto? Sí, bueno, para la condena depende de las circunstancias de cada caso en específico. Si está acreditada la conducta delictiva, se impone la sanción de acuerdo al grado de peligrosidad que reporte el sujeto activo ahí del delito. La problemática de que se trata de una reiteración de conductas dentro de la familia que no son a lo mejor reportadas o denunciadas por la víctima, pues
a lo mejor es falta de información o parte de la cultura de la sociedad, pero creo que también ese ámbito está cambiando. Sí se toma en consideración cada uno de esos aspectos al momento de dictar las sentencias, inclusive la propia ley penal estatal establece medidas preventivas una vez que el juez tiene conocimiento de que alguien está denunciado por este tipo de delitos, como es la prohibición de acercarse al domicilio de la afectada o acercársele al afectada o afectado, y de remitir al presunto responsable a llevar atención psicológica también. Cuando se valora este tipo de actos, uno deja de pensar que siempre la achacamos al desconocimiento, a la ignorancia, a la falta de educación y a estas circunstancias, pero muchas veces cuando pregunté en ese momento si esto era un paradigma de que las clases bajas se daban más que en las altas, vemos que no. Y ahí, bueno, muchas veces no se puede alegar falta de educación y demás. Vemos también que hay una característica especial en estas circunstancias, en el entorno en el que se da y en que tal vez, como lo comentamos ahorita, que se protege con este delito, si bien en la cuestión de lesiones, y no es que esté yo debatiendo lo que usted comentaba, ¿no? Pero me parece que es a cierto punto más grave de que se haga en esa esfera de la familia, esas conductas que se hagan, por ejemplo, en la calle, por ejemplo. Mira, Mauro, no podemos desconocer una situación real. El derecho penal no va a resolver todas las problemáticas de criminalidad o de conductas que son reprochables por la sociedad. Yo creo que el derecho penal debe de tener una finalidad muy específica para aquellas personas que realmente muestren una tendencia delictiva que lesionen gravemente a la sociedad, y para ello ya el Código Penal tiene unos lineamientos muy establecidos. En el caso específico de la violencia familiar, lo cual no desconocemos y no hay que taparle el sol con un dedo, es un tipo de violencia muy específica, muy especial, en donde los sujetos que intervienen, tanto la víctima como el victimario, tienen que tener una relación que la propia ley establece de familiaridad. La Corte ha llevado un poquito más allá el concepto que incluso hasta en novios puede haber violencia familiar, porque ya se genera una circunstancialidad de relación entre ellos. Una intimidad. Una relación de familiaridad muy cercana, ¿sí? También hay evidentemente los daños concretos que se pueden ocasionar o la puesta en peligro de ellos. También hay que destacar que en el caso específico no solamente este delito es de género hacia las mujeres, también es hacia los hombres. Hay violencia familiar también hacia los hombres. Claro. Y ojo, otra figura que también se está viendo en la actualidad es la violencia familiar de los hijos hacia los padres, que también constituye delito. En el caso concreto, si es un menor, es una infracción. ¿Qué es a lo que estamos llegando? Yo creo que tenemos que voltear hacia la reeducación de la sociedad, a volver a adquirir aquellos valores que hemos perdido. Ya ahorita en la actualidad ya no nos asombra si hay una ejecución hoy, si hay una ejecución mañana, ya está volviendo sumamente cotidiano este tipo de circunstancias. Nuestros hijos, que el día de mañana van a ser padres, están viendo una violencia rampante en nuestra sociedad, llámese de delito de violencia familiar, llámese homicidios, llámese secuestro, que yo creo que es hora que tengamos que voltear de nueva cuenta a reeducar a nuestros hijos, a reeducarnos como padres y ver si realmente el derecho penal está cumpliendo o no la función para lo que fue creado. El derecho penal tiene la funcionalidad específica de sancionar aquellos delitos que son considerados de mayor gravedad para la sociedad. Hay delitos todavía en el Código Penal, las amenazas, las injurias, la difamación, que ya la tendencia es que poco a poco se vaya olvidando o quitando del Código, porque como certeramente lo refirió el juez, el derecho cambia y el derecho penal no se debe de quedar atrás. Las condiciones sociales, la cultura que actualmente impera en el Estado va rampantemente ascendiendo y el derecho penal no se puede quedar atrás, tiene que ir adelante. ¿Qué es a lo que quiero concluir con esta situación? El derecho penal no nos va a resolver las problemáticas delincuenciales que tenemos. Hemos advertido cómo se incrementan cada vez más las penas y realmente eso no ha frenado al delito. Como prevención general o como prevención especial, sigue el delito creciendo, nos estamos viendo rebasados por diversas
conductas delictivas. La Copavide, que es una de las instituciones que brinda atención a las víctimas del delito, no solamente se los da a los de violencia familiar, en cualquier situación en donde hay una persona victimizada por el delito son atendidos muy vehemente y puntualmente por ellos. Pero tenemos que destacar también otro rubro. El derecho penal tenía un adeudo muy grande con las víctimas del delito, a los cuales ni siquiera los considera como partes procesales. Ya en la actualidad, a virtud del 2008, ya figuran como una parte esencial del procedimiento, ya tienen sus derechos claramente establecidos y los pueden hacer valer o a través del Ministerio Público o directamente ante el juez. Muy bien, bueno, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales y volvemos con ustedes en un instante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de la violencia familiar, de este delito que realmente es una explicación, bueno, una manifestación de lo que puede ocurrir en la familia, de esas omisiones, de esas acciones entre las personas que conforman el núcleo familiar. Y bueno, cuando esto sucede, si hay un delito en especial que se puede ejercer por el Ministerio Público ante un juez. Y para aquí sería la pregunta, ahorita ya que vimos en aspectos generales del mismo, ¿qué sanción puede alcanzar la persona que es condenada por este delito? Bueno, cuando se dicta sentencia de condena, el condenado puede ser sancionado con una pena que va de 2 a 6 años de prisión y además puede ordenarse la pérdida de derechos de familia como derechos hereditarios, patria potestad, la custodia o los demás derechos de familia que tenga para con la víctima del delito. Además se le sujeta a una rehabilitación médico y psicológica que requiera de acuerdo a su necesidad específica y además a hacerse cargo de aquella rehabilitación también médica y psicológica que requiera la víctima con motivo de los hechos cometidos por el activo. Hay una cierta, bueno, es una apreciación personal de que tratándose de estas situaciones de la familia, la prisión, la pena corporal hacia el proveedor puede resultar más perjudicial que realmente tenerlo libre, vamos a ponerlo de forma, porque aquí se juntan, es como por ejemplo el delito del abandono de familia, que por no pagar pensiones alimenticias, pues muchas veces el llevarlo a la cárcel, pues bueno, si no paga fuera... Resulta pues, contraproducente. Sí, contraproducente. Aquí vamos, vamos a decir lo que es el proveedor, el esposo que trabaja en contra de la esposa y lo acusa de un delito, pues tal vez se obliga, vamos a ponerle de esta manera, que la esposa tenga que decir, bueno, prefiero que se salga para que nos alimente a pesar de que es violento. ¿Eso se puede dar en la práctica? Bueno, era común que se presentara ese tipo de situaciones, de que primero la víctima iba y denunciaba el hecho que sí era constitutivo de delito por algún tipo de maltrato, y luego resultaba pues, que iba y otorgaba el perdón para que saliera y se pusiera a trabajar para el sustento de la familia. Para eso el Código Penal creó una especie ahí de candado para condicionar los efectos de ese perdón que otorgaba la parte afectada, a que se sujete a la persona a un tratamiento médico y psicológico integral para tratar de evitar que vuelva a reincidir en esa conducta. Y el propio Estado tenía que hacerse cargo de vigilar por medio de la Secretaría de Seguridad y otras instituciones no gubernamentales, de vigilar que se cumpliera con ese requisito, para en un momento dado, cuando se lleve a cabo todo ese tratamiento, el juez pueda sobreseer la causa, pero habiendo cumplido el sujeto responsable con sus obligaciones de llevar a cabo el tratamiento médico y psicológico requerido, y además de cumplir con su obligación de no reincidir en la conducta agresiva hacia la familia. Bueno, y aquí vemos un fin último también, o de alguna manera del derecho penal, que es
la restauración del daño o de las circunstancias que motivaron el delito, licenciado? Bueno, de la reparación del daño en tratándose del delito de violencia familiar, pues bueno, puede tener diversos matices, ¿no? Primero, desde que el responsable sea condenado no solamente a recibir los tratamientos psicológicos, psiquiátricos o los que sean necesarios para que no vuelva a reincidir en la conducta, y las víctimas que resintieron esta conducta, además de los tratamientos psicológicos, los cuales deben ser cubiertos por disposición legal por el responsable, pues también a tener una salvaguarda en cuanto a su protección personal de su núcleo familiar en relación a las posibles conductas que pueda desplegar posteriormente el agresor, por denominarlo de una manera. Sobre este rubro, ahí sí tengo que reconocer, no conocemos las encuestas ni los seguimientos que esté dando la Secretaría de Seguridad Pública en relación a aquellas personas sujetas a violencia familiar. Hemos advertido que este tipo de delitos cada día va incrementándose en una medida exponencial, muchas veces propiciada por desintegración familiar, por cuestiones económicas, etcétera, pero sí factor sumamente de importancia es el seguimiento interdisciplinario que se le dé no solamente a la víctima, sino más que todo al agresor. Claro. Porque ese agresor, si ya victimizó a su propio núcleo familiar, es potencialmente agresor de cualquier miembro de la sociedad. Sí, bueno, sí, con lo que debería mantener una protección No lo no lo hace con lo demás. Y aquí en este caso, pero bueno, vamos que el Centro de Justicia Familiar busca primero proteger a las víctimas del delito, pero también tiene que dar un seguimiento en esos casos cuando ya se presenta ante el juez y demás, ¿no? Así es, las víctimas en lo que se refiere al departamento jurídico se les da un seguimiento en toda la integración de la averiguación previa y cuando pasa a un proceso penal, independientemente de que haya otorgado o no un perdón condicionado, como menciona el juez, este candado que establece la legislación. Y hay muchas víctimas que no se atreven a denunciar por miedo, por desconocimiento, porque quién las va a mantener, porque no conocen que hay instituciones, porque en muchos de estos conflictos de violencia familiar, en donde impera el ejercicio de poder del más fuerte al más débil, de muchas veces el hombre hacia la mujer, del papá hacia los hijos, de los jóvenes hacia los abuelos, que se está dando mucho en el Estado. Las personas están acostumbradas o en un momento dado fuimos educados a aceptar la violencia como un medio para resolver los conflictos, Claro. cuando de eso no es algo, es una conducta que aprendimos, pero debemos de reeducarnos, como bien dice el licenciado Julio César, de reeducar en patrones que no se basen en conceptos de inferioridad, de subordinación, sino conceptos de igualdad. Cuando desaparezca en un momento dado, la legislación es cambiante y en un futuro que para mí va a ser lejano, desaparezca algún tipo de delito, es cuando logremos la igualdad entre hombres y mujeres, entre esta violencia ataca a, como bien dijimos, a mujeres, a hombres, pero los hombres muchas veces no acuden a recibir los servicios, no acuden a denunciar por pena, por cómo los verá la sociedad después de interponer una denuncia. Podría ser un signo de debilidad, eso es lo que manifiestan muchos de ellos, que a veces sí se atreven a denunciar, pero afecta a todos, a mujeres, a niños, a hombres. Y es muy importante que se acerquen a recibir los servicios donde se les va a dar un adecuado seguimiento. En el Centro de Justicia Familiar, donde también debo de mencionar, hay 2 sedes en el municipio de Guadalupe y hace 2 meses, el 12 de septiembre, se abrió en el municipio de Escobedo para acercar estos servicios a la ciudadanía. Muy bien, pues excelente. Y bueno, yo creo que el tema es muy corto, el tema es muy amplio y la verdad es que aquí podemos seguirnos otro rato más. Pero bueno, licenciado, ¿algún comentario final que quiera regalarnos para esto? Nada más que la población esté informada de este tipo de delitos, que esas conductas son antijurídicas, que tienen derecho de denunciar, que tienen sus derechos constitucionales ya establecidos y recogidos también por las legislaciones estatales. Si tienen este tipo de problemas, existen muchas instituciones como la que representa aquí la licenciada, que los pueden ayudar a resolver este tipo de problemas. Muchas gracias, licenciada. Bueno, invitar a toda la ciudadanía, en especial a quienes están en un círculo de violencia familiar, a que acudan, a que pidan ayuda, a que rompan ese círculo de violencia para evitar que esas personas, muchas veces que están en un círculo de violencia que han vivido,
tiendan a repetir estas conductas, tanto de agresión o de decir, bueno, tiene derecho a pegarme, tiene derecho a gritarme, tiene derecho a maltratarme, invitarlos a que acudan, a que reciban sus servicios que son gratuitos. Muchas gracias, ¿Sí? licenciado. Pues por último, tomando las palabras aquí de la abogada, si realmente el delito de violencia familiar reside y se da en la familia, precisamente el punto para romper ese círculo es la misma familia. Tienen que denunciar, tiene que generarse la cultura de educación hacia la familia, pero también dentro de esa cultura de educación, la cultura a denunciar cualquier conducta indebida, no solamente en el núcleo familiar, que es ahora el punto que nos aqueja, sino en general la violencia comunitaria que se pueda presentar. Realmente las instituciones gubernamentales tienen una finalidad y una función específica, que es atender las quejas de la ciudadanía, y pues la invitación es a que lo hagan, que la ciudadanía se anime realmente a exigir sus derechos, a no permitir abusos ni hacia el interior de la familia ni hacia el exterior de ella. Muchísimas gracias. Y bueno, este tema es muy interesante, es muy importante, como ya lo refieren nuestros panelistas. Agradezco mucho al licenciado Luis Andrés Moya González, juez primero penal de Monterrey. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, amor. A la licenciada María Angélica Morales Dávila, coordinadora operativa del Copavide en el Centro de Justicia Familiar. Muchas gracias. Y el licenciado Julio César Martínez Garza, presidente del Colegio de Abogados del Noreste. Muchas gracias, licenciado, por habernos acompañado en esta ocasión. Y muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión.